Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que en estos días que no nos vimos hayan estado muy bien. Hoy estamos en nuestra sesión, nuestra tecnología en gestión integral de transporte del SENA, siendo 2 de septiembre del 2024. Bienvenidos al mes de septiembre. Hoy es luna nueva. Espero que pidan todos sus deseos y que se hagan realidad. Siendo las 6:50 vamos a dar inicio a la sesión. Profe, una pregunta. Una respuesta. Profe, yo le escribí a la persona que usted dijo que era para etapa productiva y me contestó Sí, que ella ya no era encargada de eso. sí, pero yo después les actualicé la información, les dije que ya la persona que estaba a cargo, miremos el grupo, Ah, no lees el ah, grupo. Aquí les dije, espera, les dije el día martes 27 de agosto. Lee ahí, por favor. El 27 de vale. agosto en el grupo de Micena, sí, en el chat de Micena Gmail. Ahí dice con quién. Dice así, para todos, ¿no? No me leen, ustedes no leen, ¿no? Asuntos de la plataforma SGVA, el sistema de gestión del contrato de aprendizaje. Les dije asuntos Joaris Uribe Moreno y les di el correo. Es juribem@cena.edu.co. Ah, no, Bueno, sí. Dice Norma Sáenz y Joaris Uribe. Así ya. sí, esperemos. ¿A esa fue que le escribiste, a Joaris Uribe? No, yo le escribí fue a otra. Ah, pero te digo y no dices. Te dije Ella estaba mirando. que era Estaba Castrillón verificando. antes. Bueno, Sí, listo. profe, ya. Escríbele a Disculpe. esta persona. Sí, porque es que es nuevo en eso, porque ya Castrillón no está. Nuestra temática actual es la programación de operación. Entonces, ya tenemos claro que ustedes tenían unas actividades para hacer, que iniciamos con 2 actividades, que les alarga un poquito el plazo, porque como también estamos en proceso de selección de los aprendices nuevos de las tecnologías de la red de transporte y logística, pues así les doy placito a aquellos que me pidieron placito, como Jessy, como Jairo. Entonces, son aprendices que están un poco colgaditos y que se están poniendo al día para no desertar. Y además ustedes se merecen terminar porque ya nos falta poco. Listo. Recordemos que aquí está nuestro contenido en nuestro ambiente virtual de aprendizaje Sayuna y que aquí les estoy mostrando el índice. El índice de, de la temática de programación de operación, que nos dice que podrá identificar y reconocer los procedimientos, normas, modelos, rutas y demás conceptos que intervienen en la programación. ¿En qué vamos? Ya vimos introducción, canales de distribución, modelos de distribución. Yo les dejo una tareita hasta entrega y recibo de mercancías, pero les voy a dar un pequeño repaso. ¿Cómo? Vamos a usar la dinámica que usamos en la sesión que les hice del ejemplo de completo de programación de operación de una carga que fue la de café especial, pero esta vez vamos a hacerla por cada temática. Entonces, vamos a ver la temática y el ejemplo. Muy por encima, porque yo asumo que ustedes juiciosamente hacen su trabajo autónomo y hacen sus actividades de estudio en su ambiente virtual de aprendizaje, tal como me lo indica el reporte. Recuerden que yo entro a la parametrización y puedo sacar los informes, además yo los tengo que presentar en el comité de evaluación y seguimiento, en donde se ve cuánto tiempo están ustedes en la plataforma y si estudian o no estudian en Sayuna, porque ustedes estudian virtual, ¿cierto? En redes logísticas, ¿listo? No vamos a echar más cantaleta. Entonces, el ítem 3 nos habla de redes logísticas. Vamos a ver muy por encima el contenido. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo conocen.
Pero básicamente nos dice cuál es ese concepto de red logística. Aquí nos trae una red logística, es ese conjunto de acciones que hacen posible que ese producto llegue desde el lugar de fabricación al consumidor final. Entonces, consecuente al ejemplo del café que yo les daba, el fabricante allá era la finca, en ese ejemplo. Pero aquí siempre vamos a hablar de que esa red logística tiene que ver con un producto manufacturado y que estas están integradas, ¿por qué? Por conjuntos de almacenes y centros de producción conectados entre sí mediante algún tipo de transporte. Es decir, que quien para nosotros es el protagonista de esta red logística, pues incondicionalmente siempre tiene que ese centro de producción estar conectado entre sí mediante algún tipo de transporte. Siempre vamos a enlazar el conjunto de almacenes con ese centro de producción. ¿Por medio de qué? Del transporte, ¿listo? Y que estos almacenes pueden ser de varias clases. ¿Según qué? Según la función que cumplan dentro de la red de distribución. Entonces, vemos la red logística. La red logística está integrada por lo que les dije, les acabo de decir, pero adicionalmente tenemos que saber cuál es la clasificación de almacenes y que se clasifican según el tipo de qué, de la red de distribución, o sea, la función que cumplan dentro de esa red de distribución. Así es que vamos a clasificar los almacenes. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de almacenes? Decimos que en plataformas logísticas o almacenes centrales. Entonces, vemos que nos está dando dos tipos de almacenes, pero que se llaman de forma diferente. Pero que el concepto para la red logística, porque aquí estamos viendo el concepto bajo un concepto más general que es la red logística, y es que el tipo de almacén lo vamos a clasificar según su función, pero de acuerdo al centro de distribución, no lo olviden. Aquí miren que están dando dos definiciones, no dos definiciones, dos conceptos, que es el plataforma logística o almacén central. Y nos dice que es una zona delimitada en la que se concentran actividades y funciones logísticas. Obvio que sí, pero que tiene en esta diapositiva 4 tipos de descripción. ¿Cuáles son? Su tarea fundamental es ahorrar costes en el almacenaje y distribución de productos. Miren que acá nos están trayendo de lo general a lo específico. ¿Cuál es lo general? Concepto de red logística. ¿Quién integra la red logística? El conjunto de almacenes y el centro de producción. Que los almacenes se clasifican de acuerdo a esa función dentro de la red de distribución. Red de distribución que hace parte de la red logística. Y que hay dos tipos que son las plataformas logísticas o almacenes centrales, que su tarea fundamental es ahorrar costes en el almacenaje y distribución de productos. Ya vamos a ver cómo en el ejemplo. Hacer pedidos más grandes, ubicar el almacenaje en lugares donde el coste del suelo es más reducido, reducir el número de transporte necesario. ¿Quién, si se pone a revisar en su conocimiento propio, así se equivoquen, cree que es que este ítem de ubicar el almacenaje en lugares donde el costo del suelo es más reducido, ¿de qué tipo de sitio estamos hablando? Recuerden que estamos hablando por mayor, pedidos más grandes. Estamos hablando de la red logística. Visualícenlo grande. Vayan pensándolo. Pónganmelo en el chat. Que si se equivocaron no importa. Para eso estamos acá, para explicarles. Pero quiero que piensen que será ubicar el almacenaje en lugares donde el coste del suelo es más reducido. Entonces yo voy en mi conocimiento propio y analizo y digo, ¿cuál será ese lugar en centros de distribución?
en grandes centros de distribución, de la red de distribución. ¿Cuál será ese lugar? ¿Listo? Ya vamos a ver los tipos de qué, de almacenes de consolidación o tránsito. Ya son sitios o almacenes que agrupan pedidos de tamaño pequeño o medio. Miren que la primera clasificación de los almacenes, de acuerdo a su función, estamos hablando. El primero, plataforma logística o almacenes centrales. El segundo es almacenes de consolidación o tránsito. ¿Por qué? Porque son para pedidos de pequeño tamaño o medio tamaño. O sea, pedidos que son medio o pequeño. De una zona geográfica con el fin de ahorrar costes de transporte. Este tipo de almacén es muy utilizado por las empresas de transporte, en especial las de paquetería. Cuando ya me hablan de almacenes de consolidación o de tránsito, entonces ya, como estoy aprendiendo aquí, yo ya lo que sé es, estamos hablando que ese tipo de almacén lo usa mucho las empresas de transporte de paquetería, por ejemplo, como Servientrega, como Envía, ¿sí? Porque tienen paquetería, entonces manejan paquetería, pero también puede ser transporte propio de plataformas de logística, como vimos acá, pero que tienen su propia distribución de paquetería. Esta por lo general localizada en algún punto intermedio entre el almacén regional y el lugar del consumo, cuando entre ambos hay una distancia que se tarda más de un día en cubrir. Se suelen utilizar equipos y sistemas de almacenamiento sencillos. Recuérdenlo, el anterior es un tipo de almacén, este es otro tipo porque es de acuerdo al volumen de lo que yo estoy programando en la operación, ¿cierto? En la operación, porque yo estoy viendo es programación de operación y yo estoy aprendiendo estos conceptos para poder hacer esa operación que tiene no solo transporte, sino que tiene otros elementos como los que les he nombrado hoy. Y vemos que tenemos almacenes regionales. Mire que acá en la anterior diapositiva nos está haciendo una aclaración. Y es que son sitios o almacenes que agrupan pedidos de tamaño pequeño o medio de una zona geográfica con el fin de ahorrar costos de transporte. Este tipo de almacén es muy utilizado por las empresas de transporte, en especial las de paquetería. Y nos dice, está por lo general localizado en algún punto intermedio entre el almacén regional y el lugar del consumo. Y nos hace la aclaración en días para cubrir el transporte. ¿Por qué? Porque acá nos va a decir que es el almacén regional o local. Nos distribuyen los pedidos de clientes o puntos de ventas de un área geográfica concreta. Tu tarea fundamental es desconsolidar o desagrupar los envíos. Es decir, tú tienes que tomar estos y comenzar de acuerdo al punto de venta del área geográfica concreta, vas direccionando. Es decir, que tú ya cuentas logísticamente hablando con almacén regional, entonces ya puedes proyectar cómo vas a programar esas entregas de paquetería. Pero nos está diciendo que la función, digámoslo así, principal del almacén regional o local es que distribuyen esos pedidos de clientes o puntos de ventas de un área geográfica concreta. Es decir, que tú ya no es tanto el volumen, sino que ya tienes reconocido su área geográfica. Miren que nos dice su tarea fundamental, desconsolidar o desagrupar los envíos. Se caracterizan por su especial diseño, adecuado para recibir grandes vehículos para la descarga de la mercancía. La ruta de distribución
de los productos del almacén al centro de consumo no debe ser superior a un día. Diferente a lo que nos acabó de decir. Entonces, de acuerdo a la conceptualización que nos da nuestro ambiente virtual de aprendizaje en redes logísticas, nos da varios conceptos de red logística, recuérdenlo, de cómo están integradas, que son conjuntos de almacenes y centros de distribución, que clasifica los almacenes de acuerdo a la función que cumplan dentro del macro, que el macro es la red de distribución, y que los almacenes podríamos dividirlos en tres grandes grupos, que son las plataformas logísticas o almacenes centrales, los almacenes de consolidación o tránsito y los almacenes regionales o locales. Aquí ¿cómo reconocemos el almacén regional? Porque la ruta de distribución de los productos del almacén al centro de consumo no es superior a un día. Y cuando están en tránsito, en consolidación, nos dice una condición, que es cuando entre ambos hay una distancia que se tarda más de un día en cubrir. Se suelen utilizar equipos y sistemas de almacenamiento sencillos. Vamos a dar un ejemplo acá para poder pasar a la siguiente. No, vámonos para acá y continuamos. Sí me han escuchado hasta ahí bien, ¿cierto? Chicos. Sí, señora. Bueno, Sí, listo. profe. Ya vieron que ya tocamos unos conceptos nuevos. Entonces, vamos a dar el ejemplo. Demos un ejemplo, cadena de frío para exportar flores, por ejemplo. Pues yo les traigo ejemplos, digamos que más raritos que lo que pueden encontrar en la red logística normal. Pero pongamos el título bien para que después no se me confundan. Aquí estamos viendo. Espérenme que acá ya. El ejemplo de la red logística. Entonces, las empresas colombianas, ustedes saben que hay muchas empresas exportadoras de flores. Pongamos el ejemplo que exportan flores a Europa. Y cuando hablamos de red logística, estamos hablando de una red logística integral, que incluye, por ejemplo, en esto de exportar flores, las fincas productoras en diferentes regiones, el centro de acopio con cámaras frigoríficas, el transporte refrigerado a los puertos, y se debe consolidar todo el transporte que está en puertos, ¿cierto? Que va refrigerado a los puertos, se consolida la carga en contenedores refrigerados para un envío marítimo. Veamos que en la red logística de la cadena en frío para exportar flores, estoy dándoles en general el ejemplo, pero quiero que ustedes mentalmente integren esa red logística y qué es lo que incluye esa red logística integral para exportar flores. Entonces, 1, fincas productoras en diferentes regiones. 2, centros de acopio. Perdónenme. Centros de acopio con cámaras frigoríficas. Transporte refrigerado en los puertos. 3, ese sería el 3. Debes de consolidar la carga en contenedores refrigerados para su envío marítimo. Ahí estamos hablando 4, lo que incluye en la cadena de frío de la exportación de flores. ¿Qué nos dice de la exportación de flores? Que la tecnología permite monitorear en tiempo real la temperatura de las flores durante todo el trayecto, garantizando la calidad, porque si no llegan, ustedes saben que si la flor no llega a destino correctamente, pues no nos van a pagar la exportación. ¿Listo? Así en forma genérica y corto es, por ejemplo, esa red de cadena en frío de la exportación de flores. Otra que sea más tangible para ustedes. Por ejemplo, distribuir bebidas en Bogotá. Bebidas gaseosas.
¿Cómo se distribuyen las bebidas gaseosas? Se utiliza el software de optimización de rutas. Es decir, que ya ustedes van a tener a su disposición la tecnología que tenga la compañía de bebidas gaseosas en software de optimización de rutas. ¿Por qué? Porque deben planificar las entregas diarias a sus clientes en toda la ciudad de Bogotá, que fue la que tomamos de ejemplo. ¿Qué hace el sistema? Considera los factores como la distancia. Estos son los factores que, si ustedes lo hicieran manual, ustedes tendrían que tener a consideración estos factores: la distancia, el tráfico, las restricciones horarias en Bogotá, la capacidad de los vehículos, de ahí, de revisar esos factores, van a generar rutas eficientes, perdónenme, que minimicen esos costos y tiempos de entrega. Miren todo lo que se debe planificar para programar la operación ¿de qué? De la red logística de distribución de bebidas. Yo lo puse de ejemplo en Bogotá, porque Bogotá es bien retante, ¿cierto? Pero miren lo importante, que ustedes comprendan que ustedes vienen aquí a hacer este aprendizaje para su vida profesional, pero que van conociendo que lo que deben de hacer es tomar decisiones con las herramientas que tengan a la mano. En este caso deben conocer que les estoy dando dos ejemplos de red logística. El primer ejemplo fue de la cadena en frío de frío, se llama así, cadena de frío para exportar flores. Y el segundo ejemplo es de bebidas gaseosas para distribuir bebidas en Bogotá. Lo que les digo es de que deben conocer cada proceso macro para poder planificarlo y programarlo. Pero en el software que tienen ustedes para optimizar las rutas, en este ejemplo no voy a dar nombres, pero de distribución de bebidas gaseosas, ustedes tienen a su alcance ese software y con él es que planifican las entregas diarias en toda la ciudad para los clientes de Bogotá. ¿Qué deberían de tener en cuenta si es una empresa muy pequeña y distribuye producto tangible? Los factores que les mencioné, que se los vuelvo a mencionar para que los tengan en cuenta. En el ejemplo, la distancia, el tráfico, las restricciones horarias, la capacidad de los vehículos para generar dichas rutas eficientes de una forma que se minimicen costos y tiempos de entrega. ¿Listo? Son dos ejemplos muy diferentes, pero son ejemplos de red logística que les ayuda a entender que después de lo que vimos de conceptos. ¿Listo? Me ponen allí 4 si escucharon los ejemplos, si les pareció bien. Si tienen alguna duda, lo vemos al final para poder seguir y darles este ítem 4 de selección de rutas de transporte con puntos de origen y destinos diferentes. Miren que en el ejemplo de exportación con cadena en frío de flores, ¿cierto? Todo va a puerto. ¿Para qué? Para usar transporte marítimo, y eso tiene una cadena multimodal de transporte, porque llega en vía terrestre muy seguramente, pero con unas especificaciones. Recuerden que ustedes siempre a la carga le tienen que conocer, como cuando les di el ejemplo del café. ¿Cuáles son las características de la carga para que usted ponga a disposición qué es lo que necesita? Miren que para transportar cadena en frío de flores tiene que tener cámaras frigoríficas en esos centros de acopio. Debe de tener transporte refrigerado a los puertos. Y los contenedores también tienen que estar refrigerados para el transporte marítimo. ¿Usted en qué llevó el transporte? Pues si lo hizo en forma aérea o en terrestre, ¿cierto? El medio y el modo, recuerden, modo aéreo, modo terrestre, ¿cierto? Y el medio sería los vehículos que tengan que sean transportes refrigerados, o si van en avión tienen que ser refrigerados también. Cuando usted va a consolidar en él la carga, ya
que le llega para puerto, usted la debe consolidar en contenedores refrigerados para ese envío marítimo. Porque usted lo que sube al transporte marítimo es el contenedor, ¿ok? Y en bebidas gaseosas, pues lo más importante es saber cuál es, o sea, el cuello de botella que los va a llevar a tener un buen punto de equilibrio. En el ejemplo 2 que les di de distribución de bebidas gaseosas en Bogotá, es que tengan ese software para que puedan minimizar costos y tiempos de entrega, porque usted lo que quiere es entregar en forma eficiente toda la ruta, debe entregar en forma eficiente todos los pedidos del cliente en toda la ciudad de Bogotá. Entonces, si me entendieron, me pusieron allí 4, si no, entonces no, ¿cierto? Por allá Susana solamente entendió, los otros no me están escuchando. ¿Sigo o los dejo estudiar a ustedes solos? Mis muchachos, no me hagan poner así porque me pongo triste. Si entendieron la temática de redes logísticas que vimos primero, de acuerdo a la conceptualización que trae el ambiente virtual de aprendizaje y los 2 ejemplos que les di, listo, muy bien. Ya por acá están todos. Eso porque es que yo no puedo hablar sola. 2, 4, 6, 8, 9 nomás en clase. Ay, en que yo sé que es que el lunes es pesado, pero como les debía la clase de la semana pasada, ni modo. Ahora vamos a ver el ítem 4, selección de rutas de transporte con puntos de origen y destinos diferentes. Usted ya estuvo viendo cómo era el tema de la red logística, ¿cierto? Y vio cómo lo desglosábamos hasta que llegue a destino y los tipos de almacenes, ¿cierto? Que almacenes es más por almacenaje, ¿no? No estamos hablando de un punto de venta de un almacén, sino del almacenaje, ¿sí? Ahora vamos a seleccionar esas rutas de transporte como puntos de origen y destinos. ¿Qué debo hacer yo en este ítem? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Pues yo voy a escoger el modo de transporte. Debo de tener lista la mercancía para poder transportarla de un punto a un punto B. Decidir cuál es esa cuál es esa ruta X y el vehículo Y. Aquí lo nombran con lo nombran, a ver, para transportar. Aquí dicen lugar A, Y, ruta R y vehículo V. Bueno, como lo quieran llamar, pero es transportar de un lugar a otro, obviamente, punto de partida, punto de destino. Si estamos hablando de red logística, recuerden que lo primero que vimos cuando yo me voy atrás, lo primero que vimos acá es el concepto de canal de distribución. Y este concepto desde siempre nos ha dicho, y se los vuelvo a repetir, programación de operación, ¿cierto? Pero nos dice que todo tiene que ver con el conjunto de rutas que se elige por la empresa para llevar un producto desde el fabricante al consumidor final. Que nunca se pierda de vista esto, por favor. En ese orden de ideas, si yo estoy hablando ya de seleccionar rutas de transporte, estoy hablando que es un producto que muy seguramente voy a tener que recoger, si depende en qué punto de la logística esté, de la operación logística esté, pero que puede que yo tenga toda la ruta contratada con mi cliente y que yo tenga que recoger desde el fabricante. Aquí ya en el 4 lo que yo voy a ver es ya por partes ese proceso macro, yo lo voy a ver por partes. Entonces acá no importa ya en el punto que esté, lo que importante es que es desde el lugar A a B, yo ya tengo identificado es el modo de transporte. Modo estamos hablando aéreo, lo que es terrestre, carreteable, ¿cierto? Si es marítimo, si es en tren, entonces yo debo tener el modo identificado. Para yo poder escoger el mejor vehículo, tengo que tener en cuenta qué mercancía voy a transportar. ¿Por qué? Porque en el ejemplo de la cadena de frío de exportación de flores,
pues yo voy a tener que usar multimodal. ¿Por qué? Porque puede que use aéreo para sacarlo de mis fincas donde se produce la flor, puede que lo mande a el centro de acopio en forma terrestre y que se vaya el contenedor marítimo. Eso es multimodal. Pero yo aquí lo que voy a ver es la mercancía. En ese ejemplo sería flores. En el ejemplo 2 serían bebidas gaseosas. ¿Qué voy a tener en cuenta? ¿Cuál es ese lugar A a B? Se decide qué ruta voy a seguir. Tengo que tener en cuenta la ruta. Si hay algún bloqueo en las rutas, pues voy a tener que cambiar la ruta, porque ustedes saben que en Colombia hacemos mucho paro, hay XY, un accidente, un deslizamiento, en fin. Eso lo tengo que tener previsto en mi operación, porque tengo que tener el plan A de la ruta y el plan B. Y el vehículo que voy a usar debe estar acorde con el modo de transporte. Si es multimodal, voy a usar varios vehículos. Se debe dar un mapa de diferentes opciones, prevaleciendo siempre la más corta. ¿Por qué siempre la más corta? Porque yo lo que voy a hacer es minimizar costes, o sea, costos. Selección de rutas de transporte. A la hora de transportar mercancía tenemos puntos de origen y destinos distintos y únicos. Para lograr una correcta movilización de la mercancía necesitamos elaborar una red logística. Conozcamos los elementos de esta. Ya sería todo lo que tiene que ver con la localización de dónde voy a transportar las mercancías, a qué lugar de destino, mejor dicho. El elemento de ese node sería la localización específica. Podemos tener nodos de origen, de destino o de transbordo. Luego tenemos el arco, que representa la conectividad de dos nodos. Nodos es ese lugar específico donde están acopiando mercancías. Como hacen parte de una red, se les llama nodo. Entonces recuerden, primero la localización específica, donde está el origen, destino o transbordo. Miren que pueden ser tres opciones, ya no es solo lugar X, Y o lugar A, B, sino que aquí nos da en el nodo origen, destino y va a poder transbordar. O sea, va a poder hacer un transbordo, se dice. Luego tenemos el arco que representa la conectividad entre dos nodos, es decir, un punto A, un punto B. Estos pueden ser unidireccionales o bidireccionales. El nodo depende de la localización geográfica, porque estamos hablando de minimizar costos de transporte. Los puntos de color en el ejemplo nos podría decir cuál es el nodo direccional y unidireccional y cuál es el bidireccional. El mapeo lo saca un software. El mapeo y lo mismo las rutas. Ustedes tienen el software que es el planificador de rutas, porque imagínese usted cómo están las distancias de una operación tan grande, usted haciéndolo manualmente, solo que si lo hace manualmente es porque usted tiene una operación mucho más pequeña, pero yo les estoy poniendo ejemplos de operaciones grandes. Y el objetivo que busca es minimizar la distancia o tiempo entre un origen y un destino. Finalmente, ustedes siempre lo que van a buscar es que se minimicen costos y que se minimicen distancias, ¿sí? Porque eso es lo que va a minimizar y dejar mejor, en transporte va a dejar mejor ganancia. Nos dice, hay métodos que nos pueden ayudar para elegir rutas óptimas o funcionales. El primero es el problema del viajero. Ustedes tienen una actividad de ello. Método sencillo a la hora de asignar nodos y volúmenes de mercancías a rutas. Tiene como finalidad hallar el recorrido más completo, haciendo conexión con todos los nodos de una red, pasando por allí solo una vez y regresando al punto de partida. Es importante que además se minimice tanto el tiempo como la ruta,
pudiendo obtener del ejercicio diferentes opciones. Como les digo, existen ya software que les hacen las rutas de acuerdo a ese volumen, de acuerdo a la ubicación geográfica de cada nodo. Entonces, digamos que en ese sentido, ustedes van a encontrar que esta fórmula que les presenta aquí la diapositiva en nuestro material de aprendizaje es una ecuación que determina la cantidad de rutas posibles en una red. Miren que ahí lo está diciendo, en una red. Lo que significa que en una red de 5 nodos podemos tener 5 menos 1 igual a 24 rutas posibles. Él nos dice, tenemos tantos nodos. Entonces, aplicamos el reemplazo de la ecuación. A medida que el número de nodos aumenta, la cantidad de rutas posibles crece proporcionalmente. En el caso de que las distancias sean simétricas, las cantidades de rutas posibles se reduce a la mitad. Es decir, ya nos presenta otra ecuación. Miren que cuando el número de nodos aumenta, nos aumenta pero siempre asimilando la condición que las distancias sean simétricas. No olviden esto, ¿por qué? Porque es importante que ustedes conozcan los nodos. Ustedes van a supervisar operación, ¿cierto? Y programarla, la operación logística. Entonces, yo estoy segura que ustedes no se van a poner a hacer esto manual porque existen, como les digo, herramientas tecnológicas que les van a ayudar a hacerlo. Pero sí la deben conocer cuántas posibles rutas hay y que cuando los nodos aumentan, crece proporcionalmente. Es decir, cada vez que se aumente la cantidad de nodos, van a aumentar la cantidad de rutas. En el caso de que las distancias sean simétricas, mire que le pone condición. La cantidad de rutas posibles se reduce a la mitad. Si usted tiene distancias simétricas, es que usted tiene la misma longitud de distancia. Es decir, la distancia de los nodos son simétricas, significa que usted está dando una condición. Esa es la única forma que se reduzca a la mitad. Pero eso dependiendo cómo diseñen toda la red logística, la empresa en donde usted esté. Porque usted lo que le puede, ya cuando esté en cargos de gerencia logística, usted recuerda que cuando vio nodos en la programación de operación, seleccionando rutas de origen a destino diferentes, usted se acuerda, la profe dijo que había una fórmula. Pero que si se aumentan los nodos, pero que en caso que sean distancias simétricas, se va a reducir a la mitad. Obvio, porque usted va a encontrar en el camino la misma distancia entre cada nodo. ¿Me hago entender? Y son simétricas. Simétricas es que son distancias en promedio similares entre cada nodo. El objetivo de este método es calcular la mejor ruta para la distribución y optimizar. Siempre se va a optimizar ¿qué? Utilizando el mejor escenario posible, lo cual significa un ahorro significativo en el tiempo de procesamiento al calcular rutas de gran tamaño. Siempre se busca es minimizar costos de ruta, ¿sí? Para que lo entendamos. O sea, que usted acá, que tiene que ver específicamente con la esencia del transporte, porque usted lo contratan es porque no todo el mundo sabe seleccionar rutas de transporte para minimizar costos y para que haya un tiempo de entrega oportuno, que es lo que siempre buscamos. Recuerden acá. Aquí, la ruta de distribución de los productos del almacén al centro de consumo no debe ser superior a un día en almacenamiento regional. Aquí ya son rutas que se tardan más de un día. Aquí estamos hablando de
zonas delimitadas, específicas, concentradas, tienen actividades concentradas, funciones concentradas. Y lo que busca aquí sí es costos de almacenamiento, pero cuando usted ya está seleccionando la ruta, usted ya tiene que encargarse de minimizar costos en transporte, porque el transporte es el objetivo primordial de la selección de rutas de transporte. Y es allí donde lo van a poner a usted. Bueno, tenemos aquí en la imagen, se las pongo bien grande. Les voy a dar un ejemplo más específico. Tenemos, digamos que sean 14. Usted los ve que entre nodos hay unos más cerca a otros, pero mire que casi todos los que están aquí en esta zona, mire la distancia de los que están en esta zona. Mire la distancia. En esta zona están equidistantes. En esta zona están más cercanos. Y acá debe ser un mayor volumen de distribución. Y dependiendo de la demanda, mire todo lo que tiene que programar usted en red logística. Usted tiene que, por eso estudió demanda y oferta en la AP4, porque usted tiene que identificar que los nodos los tiene que colocar de acuerdo, porque si usted coloca, por ejemplo, estos 3 nodos estuvieran aquí así unidos, no le va a dar para atender la demanda porque está sobrevalorada, porque ahí no se necesita tanto, porque mire que el node, si está tan alejado es porque no hay tanta demanda aquí como la hay acá. ¿Me hago entender? Para que se entreguen los pedidos finales. Un nodo lo que hace es como un acopio, y ese acopio puede ser bidireccional o unidireccional. Bueno, espero que me hayan comprendido. El método del problema del viajero. Dime, voy a dar un ejemplo para que me entiendan mejor, no me voy a ir todavía. Dime. Voy a dar los ejemplos, si les parece bien. ¿Uno es como un punto de distribución, más o menos? No, señora, estamos hablando, pues sí, si es el punto, estamos hablando de todo el ciclo de distribución. Mira que lo primero que vimos antes de este ítem 3, de este ítem 4, es que todo está concentrado de acuerdo a la red de distribución. Sí es para distribuir, pero depende del almacenamiento. Entonces, el nodo es ya más que almacenar, se le llama al sitio desde donde se va a transportar. Mira que desde el principio se los dije. Escojo el modo de transporte. Tengo la mercancía, pero lo que voy a hacer es trazar las rutas y para escoger, de acuerdo al modo del transporte, el vehículo. Pero lo que tengo que tener claridad es cuál transporte voy a usar en la ruta. Y porque ahí puedo ir de destino origen, o sea, lugar, perdón, no de destino, porque el destino es hacia donde se va el pedido. Pero puede ir origen, destino o transbordo. Es decir, que ese no es si yo voy a hacer transbordo de la mercancía, significa que ese no es el destino para donde va la mercancía, sino que es simplemente un lugar transitorio en donde yo voy a recoger mercancía. Cuando yo ya estoy hablando del nodo, estoy hablando que es la localización específica dentro del mapeo de rutas. ¿Sí me entendiste ahora sí? Es la localización específica dentro del mapeo de rutas. Entonces, el primer elemento es el nodo. Mira que ahí no lo está diciendo. Es una localización específica. Podemos tener nodos de origen, nodos de destino. En el ejemplo, ¿cuál sería el nodo de, mira que yo les di un ejemplo, pero general, pero para que vieran todo el proceso de la cadena de frío de la exportación de flores? Entonces, si ya estamos hablando fincas productoras, que de allí sale que la producción de la flor. Y si
Como segundo les dije centro de acopio con cámaras frigoríficas. Ese sería un nodo específico y ahí sería un nodo específico de transbordo, porque para allá no es el destino de la flor. Porque de ahí se va para los centros de acopio, ¿cierto? Perdón, de esos centros de acopio que viene de las fincas, se va en transporte refrigerado a puerto. Si usted se pone a mirar en una red, eso hace parte de el transporte como tal, pero está en movilización. Es decir, que usted, desde las fincas productoras, usted va a tener ese es un nodo de, digamos que, de donde sale de origen la finca productora, es un nodo donde sale, estamos hablando de la red. La red logística tiene varios nodos, que son localizaciones específicas. Las fincas productoras de diferentes regiones sería un nodo de origen. Los centros de acopio que tienen que tener cámaras frigoríficas serían un nodo de transbordo prácticamente, porque de ahí se va para los almacenamientos a puerto, pero ahí no ha llegado a destino aún. Bien sería un almacenaje transitorio. Y de ahí va, ya ahí sí sale de puerto a destino. ¿Dónde? A otro puerto, obviamente, pero consolidado en contenedores. Y el puerto, digamos, en Europa que lo recibe, que recibe los contenedores, es otro centro de acopio. Pero ahí no ha llegado a destino final del consumidor final. Recuérdate que ustedes, la carga nos está diciendo que la diferencia o lo que deben de tener en cuenta como gestión integral de transporte es que ustedes aquí también incluyen logística y por eso estamos viendo programación de operación, porque aquí usted lo va a llevar hasta el consumidor final. Si usted le ve toda la cadena, allá lo está enviando refrigerado en envío marítimo, pero allá va a llegar también a los puertos, ¿cierto? Y de ahí, en esos puertos que salen a los centros de acopio en donde van a ir a cada consumidor final, a las floristerías, digámoslo así. Y cada floristería, pues obviamente, tendrá sus ventas individuales. Me hago entender, es decir, un nodo es una localización específica dentro de todo el proceso macro. ¿Ahora sí me entendiste mejor, Sandra? Va a Sí, llegar un señora, muchas momento gracias. en que ustedes van a tener la capacidad de poder trabajar toda esa operación, porque puede que no todos trabajen en eso ni estén trabajando actualmente, pero mire lo macro que es. Yo siempre se los he dicho a ustedes se están preparando es para ser gerentes de logística, de transporte, o sea, que sea algo grande. Aquí ya existe otro método que es el método, bueno, pero les iba a dar un ejemplo antes de yo más específico de selección de rutas de transporte. En el comercio electrónico, demos un ejemplo de Medellín. Estamos hablando de comercio electrónico, significa que vamos a hablar de paquetería. Obvio que se utiliza una plataforma logística que allí lo que usted va como herramienta tecnológica, entonces miren, todas las actividades económicas que les he mostrado, o todas no, o todas las actividades económicas que les he tratado de dar varios ejemplos diferentes para que ustedes lo comprendan. Entonces, hablemos del comercio electrónico. ¿Qué herramienta tecnológica tengo yo? La plataforma logística que me permite hacer esa plataforma. Seleccionar diferentes opciones de transporte. En donde yo voy a seleccionar entre envío estándar, express o especializado. Es decir, que yo ya estoy hablando de la entrega. Yo aquí no me voy a, en mi quehacer como tecnólogo en gestión integral de transporte, yo aquí lo que estoy viendo es cómo entrego a consumidor final.
Ya el comercio electrónico donde lo realice, pues, eso es tema comercial. Ustedes hicieron un ejercicio en la P4 de Mercado Libre. Estamos hablando de comercio electrónico en Medellín. ¿Qué me va a hacer la herramienta de plataforma logística con que cuente yo para ese comercio electrónico? Me va a permitir tener varias opciones, diferentes opciones de qué, de transporte. Estamos el envío estándar, el envío express o especializado. Eso depende de las necesidades de entrega del cliente, de que le entreguen su pedido. Eso depende cómo lo escoja el cliente, cuándo lo compró. Y eso tiene un costo que él pagó dentro, por ejemplo, en Mercado Libre. Él pagó eso para que le llegue en forma express, ¿cierto? Porque si es una entrega delicada, sería especializada. O simplemente no pagó un costo adicional de envío y es un envío estándar. Entonces, el cliente en el momento que compra no lo dice y eso alimenta nuestra plataforma logística, que es con la que vamos, la que vamos a tener para que nos integres a múltiples transportistas. Es decir, cuando se vendió, se escogió por parte del cliente envío estándar, envío expreso, especializado. No puede, si escoge uno, no puede escoger el otro, obviamente porque es solo un paquete. Y esto, a su vez, en la plataforma lo que hace es integrar a múltiples transportistas, lo que permite comparar precios y tiempos de entrega para ofrecer la mejor opción al cliente. Es decir, que miren que ustedes ya con que organicen y alimenten Hay un software que es para el ruteo, hay otro que es para vender, hay otro que es para la plataforma logística de transporte, ¿cierto? Y todo esto tiene que estar interconectado entre todas estas herramientas tecnológicas y esto debe tener una interfaz que por detrás no lo ve ni usted ni los clientes, sino que eso ya hace parte de un departamento de sistemas, que es el que maneja todo esto. Por eso hoy en día son tan importantes las áreas de ingeniería de sistemas, de programación de software, de análisis y desarrollo de software, que es el que le va a dar todas estas herramientas tecnológicas a usted para que tome decisiones. También en este caso se utiliza la tecnología de rastreo para monitorear los envíos en tiempo real y notificar al cliente sobre el estado de pedido. Váyanse ustedes desde el punto de vista del consumidor. En algún momento en la vida ustedes han comprado en comercio electrónico. Por ejemplo, si usted se da cuenta en Mercado Libre, a usted le dice en dónde va su pedido. Si usted compra unos tenis en Adidas, ejemplos hay muchos, pero usted, a pesar de que ellos no son la empresa logística, en la plataforma de compra online le dice en dónde va el pedido, cuánto tiempo se demora por entregar. Listo. Entonces, ahí les di un ejemplo del tema. Aquí lo que les estamos mostrando en selección de rutas es que hay métodos que nos pueden ayudar y está el que les dije del problema del viajero y está el de la fuerza bruta, que nos dice que se han generado varias iniciativas con el fin de ser más eficientes en el cálculo de rutas a raíz de la dificultad que se presenta en el agente viajero. Existe un método muy común nombrado fuerza bruta, donde se calculan todos los posibles recorridos, pero no es funcional en redes de gran tamaño, como en el método anterior. El método de la fuerza bruta no necesita la aplicación de ningún algoritmo ni ninguna fórmula. Sencillamente consiste en explorar todos los recorridos factibles y seleccionar el más adecuado. Entonces, usted lo que hace es hacer análisis de datos. Usted ahí no necesita un software, sino que lo que usted dice es simplemente, estos son los recorridos, usted no necesita un algoritmo para poder desarrollar la mejor ruta, sino que dice, bueno, el más adecuado sería este o este otro o esta ruta. O sea, usted ahí ya, digamos que lo hace mucho más
Digamos que es para cosas pequeñas, que no sean, no tanto cargas que sean pequeñas en volumen, en peso, ¿cierto? Sino muy puntuales, muy específicas, que usted puede identificar, va para allá y tengo esta opción, tengo esta otra opción, en una se van, mire que ahí nos dan un ejemplo, 31 kilómetros, 35, otra 40 kilómetros, entonces usted decide, pero nos dice que no es correcto utilizar este método para redes de gran tamaño porque se vuelve loco. Se vuelve loco usted escogiendo. También tenemos el método del vecino más cercano. En este buscaremos siempre el punto más cercano entre cada nodo, lo que permite conseguir buenas soluciones en un corto tiempo de análisis y buenos resultados. Capaz no tan eficientes como en los métodos anteriores. Así nos dice acá. Pero garantizando que un corto tiempo podemos tener una alternativa en el caso de necesitar trazar una ruta de forma rápida. Entonces ahí lo que usted mira es los nodos geográficamente están distantes entre tanto y tanto, entre el más cercano y ya usted tiene una ruta, usted traza una ruta rápida, pero obvio que no es tan eficiente, por ejemplo, como el primero. Es que el primero, en mi forma de ver, para escoger redes de gran tamaño en donde sea la operación logística gigante, usted tiene que tener un software que le ayude a calcular cuántos nodos tiene y cuáles son las posibles rutas donde le reduzca los costos. Usted que tiene que pensar siempre, ¿qué le reduce costos? ¿Qué le reduce? Para ayudarse en la legislación colombiana nos dio una normatividad que está vigente actualmente y que es la resolución 1384. Nos dice que esta normatividad regula la velocidad en carreteras nacionales, departamentales, distritales, municipales y que establece los límites permitidos. ¿Por qué? Porque usted cuando calcula rutas, usted tiene que calcular distancias. Mire que la física del bachillerato le va a servir acá. Entonces, a veces se preguntan, pero ¿para qué estudio química, física, trigonometría, cálculo? Miren que sí se necesita, tarde que temprano. Solo que ahora existen herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar. Pero sí debemos saber conceptualmente de dónde sale y cuáles son los métodos para poder, ¿qué? Repito, seleccionar la mejor ruta de transporte. Su esencia como gestor del transporte, como gerente que va a ser de logística de transporte, ¿listo? De grandes redes de tamaño grande, ¿cierto? De redes de tamaño grande, de redes gigantes, que sean funcionales para que esta red de gran tamaño funcione perfectamente y que sin usted no pueda funcionar. La idea es que usted sea el sensei de este tema, porque que esa empresa diga, no podemos vivir sin Sandra, sin Elmer, sin todos, no podemos vivir sin Natalia, sin Feli, sin Jenny, sin Susana, sin Nilsa, sin José Luciano, sin Luis Ángel, en fin, sin ningún gerente, sin él que esté acá, que son ustedes, porque finalmente ustedes son los que van a ir a hacer la operación del transporte. Ya ahí nos habla del Código Nacional de Tránsito, que también se mencionan los límites en su artículo 106 y 107, capítulo 11 del decreto 015 del 2011. Ya aquí nos está hablando de ruteos de flotas de distribución a centros de ventas. ¿Por qué? Porque si yo les he dado los ejemplos macro de gran tamaño, ¿cierto? Pero dentro de eso existen ruteos de flotas de distribución a centros de venta, que era lo que me estaba preguntando ahora Sandra. ¿Ahí son puntos de venta o qué, profe? Entonces yo le decía, dentro de la red de distribución existen varios elementos, que eso es lo que están aprendiendo acá. Entonces, lo más importante es buscar un camino entre todas las opciones posibles en una red de distribución, porque eso permite las rutas eficientes a cualquier destino. Usted, a medida que programa operación,
se va familiarizando con lo que le bota el software, la herramienta tecnológica, y va diciendo, ah, bueno, esta ruta es la más eficiente porque pasa por el nodo A, B, C, D y vuelve al punto de partida. Y realmente me parece que tiene menores costos. Usted ya va analizando, porque esa es la capacidad que usted tiene como tecnólogo, va analizando y va revisando hasta dónde van esas rutas, cómo son esos costos, cuáles son las más eficientes. Aquí nos dice, se ha demostrado que desarrollando una adecuada programación de rutas efectivas de transporte de carga, las empresas pueden reducir los gastos de transporte hasta en un 30%, que eso es bastante. Miren que un 30% es casi lo que en ciertas actividades económicas le incrementan a un producto. Por ejemplo, en bebidas alcohólicas, usted puede encontrar que a un producto le incrementan hasta un 35%. Si usted se está organizando en la selección de rutas y da una programación de rutas más efectivas de transporte y se ahorra un 30%, ¿usted puede pedir aumento de sueldo? Claro, que le den aunque sea el 5 de eso. Se está ganando 25 la compañía, pues ¿cómo no le van a incrementar a usted el sueldo 5% de allí? Dese cuenta que si usted aprende a hacer esto bien, se vuelve un teso haciendo esto bien, muy seguramente nunca le va a faltar el trabajo. Pero ¿cómo? Tomando decisiones, utilizando las herramientas correctas, viendo cómo son. Para cada actividad económica, usted debe saber cómo transportar. Recuérdenlo siempre, porque de nada me sirve venir aquí a darles clases si ustedes no lo están integrando el conocimiento, si ustedes no están integrando el conocimiento. Sin este trabajo de programación, las empresas pueden llegar a gastar hasta un 30% de su presupuesto anual en el desarrollo e implementación de la logística de rutas de productos, asimismo demorando más los tiempos de operación e incurriendo en desperdicios en rubros como el gasto de combustible y el pago de horas hombre. Y recuerden que si usted tiene programado el transporte, ejemplo, lo programa mal, pues no solo se le incrementa, el tiempo de la distancia a transportar, ¿cierto? La flota del vehículo, sino el combustible, si tiene cargueros o para descargar los productos, no llegan a los nodos. En fin, son muchas las consecuencias. Dese cuenta, versus ahorro 30% a no tener una persona idónea que maneje todos estos rubros presupuestales de la operación anual e implemente una logística correcta de rutas para entregar los productos, cuánto le puede incrementar y cuántos desperdicios y gastos adicionales imprevistos puede llegar a ocasionar. Por eso es tan importante esta temática. Otro problema que surge al no tener un diseño programación de rutas de entrega es la pérdida o deterioro de la mercancía. En el ejemplo que les puse, que quise traerle el ejemplos varios, pero miren lo importante de poder transportar correctamente la cadena de frío de las flores a exportar, porque si usted pierde esa carga, pierde millones de dólares. Entonces, dése cuenta lo importante que es usted para las empresas. Por eso el que trabaja en logística y en transporte se vuelve tan primordial para la empresa. Actualmente las empresas de envíos pagan entre un 15 y un 50% del total del precio de venta de un producto, todo por errores en almacenaje y de despacho de pedidos. Vea que miren las estadísticas de los costos versus a lo que se puede hacer bien. Hasta acá dejemos las explicaciones por hoy. Les quería dar el ejemplo
bueno, conectemos algo más completo. Pongamos una empresa de alimentos orgánicos en Colombia, que distribuye sus productos orgánicos a nivel nacional. Esta podría ser similar a la red logística de la cadena en frío para frutas. Estamos hablando de alimentos orgánicos. Recuerden que el alimento orgánico es un alimento que tiene unas propiedades importantes en la tendencia de alimentación actual a nivel mundial, porque orgánico es, cuando se está hablando de orgánico, es que es natural, es, digamos, sinónimo natural a productos naturales. Para seleccionarlas, bueno, yo les estoy diciendo que se asimile que la red logística de estos alimentos orgánicos la podemos asimilar para que ustedes tengan una idea, porque estoy trayendo un ejemplo que no muchos lo conocen, más bien lo conocen poco, que lo adapten a las características de lo que es la cadena en frío para frutas, pero lo adaptamos para alimentos orgánicos. ¿Listo? ¿Cómo seleccionamos esas rutas óptimas? Tenemos que emplear un software de optimización de rutas, como el que les puse de ejemplo en la empresa de bebidas. Eso como primero. Es decir, me están proponiendo a mí como el agente transportador, ¿desde dónde? Desde el fabricante al consumidor final, me están proponiendo que yo transporte alimentos orgánicos. Entonces, yo como, ay, no sé nada de eso. Yo no sé nada de eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me acuerdo que la profe me dio un ejemplo parecido y la voy a adaptar a las características de la cadena en frío de el transporte de frutas. Listo, como primero eso. Segundo, selecciono las rutas más óptimas. ¿Para qué? Para que haya menor distancia, obviamente, y tenga la forma de optimizar costes. Para eso empleo un software de optimización de rutas. Les digo, como el que les puse de ejemplo en el ejemplo de bebidas gaseosas. ¿Qué más puedo hacer? Puedo ofrecer diferentes opciones de envío a los clientes, como entrega a domicilio de esos alimentos orgánicos, recoger en puntos de venta o envío a través de lockers inteligentes. Puedo hacerlo así. Y para eso, ¿qué utilizo? La plataforma logística similar a la que les di ejemplo de comercio electrónico. ¿Por qué les estoy dando un ejemplo tan específico de alimentos orgánicos? Porque yo necesito que ustedes integren de los ejemplos que les puse en la clase del iniciando y cuando fuimos avanzando, que integren que a pesar de ser un producto de caracterización tan específica como el alimento orgánico, yo puedo en mi cabeza de supervisor de rutas o del el jefe encargado de la programación de la operación, yo puedo integrar, miren, y aquí les estoy diciendo, soy una empresa de alimentos orgánicos que distribuyo a nivel nacional en Colombia. Asimilo que es una cadena en frío de frutas, pero la adapto con las características de los alimentos orgánicos. Puedo utilizar el software de las bebidas gaseosas. Digamos que uno de mis clientes es bebidas gaseosas. No tiene que ver nada con alimentos orgánicos, pero pues yo utilizo ese software. ¿Para qué? Para poder hacer todas las rutas óptimas. ¿Y qué hago como siguiente paso? Ofrezco diferentes opciones de envíos a mis clientes, entrega a domicilio, recogida en puntos de venta, envíos a través de lockers inteligentes
utilizando la plataforma logística de mi otro cliente de comercio electrónico. Recuerden que les dije que puedo dar envío estándar, expreso, especializado allá en comercio electrónico. Y listo. Voy a punto, ¿a dónde? Destino, origen. Desde el fabricante al consumidor final. Ese es otro ejemplo que integra. Como conclusión de esta clase de hoy, optimizo rutas reduciendo costos y tiempos de entrega. Monitoreo tiempo real. La ubicación y el estado del envío. Mejoro la eficiencia en todas las etapas de cadena de suministro. Ofrezco mayor visibilidad a los clientes sobre los pedidos que están realizando. Y de esta forma aumento la satisfacción del cliente, porque hago entregas más rápidas y confiables. Estos son algunos ejemplos que yo quise traerles de redes logísticas para que ustedes se vayan contentos esta noche entendiendo mucho mejor su material de formación y puedan llevar a feliz término sus actividades de aprendizaje. ¿Listo? Hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayan aprendido mucho, que realmente me entiendan cuando yo les doy los ejemplos, no solo sea conceptual, sino que ustedes también ya pueden ir y volver a revisar el material y así pueden hacer mejor, como les digo, sus evidencias. Bueno, listo. Veamos quién hay en sala en este momento para que cerremos. Elmer Antonio, Félix Ramos, Jenny Arenas, Luis Ángel Angulo, Natalia Vargas, Nilsa Serrano, Sandra Llegué Pulido, de último, pero aquí estoy, profe. y Susana Castro. Sí, señor. Sí, yo sé. Bueno, feliz noche, mis La muchachos. ciudad está revuelta, profe. Dime, no te entendí bien, ¿qué? La ciudad está revuelta, está todo esto loco por acá. ¿En qué ciudad estás, Luis Ángel? Barranquilla Atlántico, pegado con Soledad. Bueno, pero lo bueno es que tienes el estadio del fútbol cerquita y algún día me imagino que vas, ¿o no? No, eso sí, le gusta a uno el fútbol, si no uno ni se asoma. Yo viví en Bogotá al lado del estadio y ni iba. Bueno, mis muchachos, feliz noche, cuídense mucho, bye bye, que descansen muchísimo, juiciositos pues, Chao. bien, juiciositos, bueno, profe, que estén muy gracias. bien. Hasta Bueno, luego, ¿sí buenas entendieron noches. los ejemplos? ¿Sí les sirvieron los ejemplos? ¿Sí? ¿Sí les dio Claro los que sí, ejemplos? profesor. Sí, señora, Eso me fueron muy claros. Sí, es que es así de esa forma. Ay, no digan esto. Ay, no, pensé que no estaba grabando, muchachos, pero sí, siempre me pasa, ¿no? Natalia, cuéntame, ¿qué necesitas? Bueno, chao a los otros chicos, cuídense. Dime, Natalia. Buenas noches, profe. Profe, lo que pasa es que pues creo que hay varios compañeros que están, hemos escrito por el chat que todavía no tenemos como bien claridad sobre las dos evidencias que toca presentar el 8, sobre estudio del caso de emprendimiento, y el de emprendimiento estamos como un poquito perdidos en eso, profe. Ah, bueno, espérame, entonces yo entro acá y te muestro a ver qué es lo que estamos perdidos. Espérame un momentito. Mira, entonces, lo siguiente, para que les quede ahí en grabación para todos. Cuando estamos hablando de fase análisis, solo nos falta emprendimiento. ¿Me estás escuchando bien? Ponme un 5 allá en el chat si me estás escuchando bien, que no sé. Aquí solo tienen visible dos evidencias de emprendimiento. Una era la DOFA personal, que creo que esa es entendible totalmente. Y la otra es el modelo Canvas. El modelo Canvas lo tienen por acá. Se los voy a mostrar. Porque el modelo Canvas, yo di una sesión completa al modelo Canvas. Pero te voy a mostrar dónde está para que no te pierdas. Aquí está la guía donde está cómo se va a revisar el modelo Canvas. Pero espérame que no es esta, mira.
Entonces, aquí yo les expliqué qué tienen que hacer del modelo Canvas y les mandé un archivo, que es este. Mira, en este archivo se puede visualizar cuáles son las preguntas que tienen que responder del negocio que hayan escogido. O puede ser cadena de distribución, no tiene que ser propiamente solo transporte. Y lo describen de acuerdo al video que les di acá. Mira que está el 8 de agosto. A ver, mira acá, eso fue la sesión del 8 de agosto, pero está enviado el 9 de agosto. Mira, para que lo revises en el historial. 9 de agosto. ¿Sí me escuchaste ahí? Sí, señora. Bueno, listo. Ese es sencillísimo, solo que es que veas ese video y lo vas a entender a perfección. Esa es la evidencia que aquí la tenemos para, ya te digo qué fecha. Cierra el domingo 8. Esa está dentro de la AP1 porque eso era lo que teníamos pendiente de la fase 1. ¿Listo? Y de la fase 3, que es en la que estamos actualmente, está en la AP4, que es la actividad de proyecto 4. Pero, bueno, me faltó decirte algo. Ahí dentro de esa fase de análisis también está dispuesto, si tú no entiendes algo, puedes estudiar también el material, que es este, míralo. O sea, si no entiendes algo del video, puedes revisar el material, que ahí está completico la explicación del Canva, de cómo se hace Canva. ¿Qué es solo eso? Porque la propuesta que ustedes mandaron aquí en la actividad de proyecto 4 en ejecución, que es esta, les voy a decir. Esta propuesta de marketing, yo les dije que yo se las valía doble para otra evidencia que había ahí, después de Canva, para que no tuvieran que hacer doble. Entonces, tienen que hacer la DOFA en emprendimiento y el Canva, que allá está dispuesto como lo viste. Y la otra nota que vale doble, que vale para la AP4 y para emprendimiento es esta. Pero esta ya lo mandaron. Sin embargo, para los que no lo hayan hecho, hay plazo también, se los aumenté hasta el 8 de septiembre. ¿Y que estamos pendientes de aquí de la AP4? El material de formación de fundamentos de investigación. En fundamentos de investigación hay este es el material y hay una propuesta. En esa propuesta lo primero que debían de hacer es la propuesta, no se llama propuesta, la definición de la pregunta de investigación. Y en la definición de pregunta de investigación, me están escuchando, ¿cierto? O no, díganme, por favor. Porque yo no sé si me están escuchando, ¿qué tal que no me están escuchando? Sí, señora, sí, lo bueno. estamos escuchando. Ok, sí, señora. Bueno. Yo también les dije allí que podían ver estos dos videos que yo les mandé acá abajo. Que acá que les explica el planteamiento de pregunta de investigación y cómo se determina el universo, la población, ¿cierto? Pero que revisen ese material de formación de fundamentos de investigación, porque yo ya lo revisé con ustedes en una sesión y les dije que entregaran la propuesta de investigación. ¿Cómo? A ver si es que estoy aquí, esto es lo de este señor, sí. Esto es de derechos fundamentales que ya lo hicieron bien. Aquí está, esto es lo que tienen que entregar. Tenían que entregar el mapa mental del contenido del material de formación. Y eso ya lo hicieron. Eso ya inclusive les volví a dar plazo hasta ayer a los que no lo habían hecho. Y tienen que entregar una pregunta y una propuesta de investigación. Les voy a mostrar un ejemplo de un compañerito que me la mandaron y yo los retroalimenté. Entonces, por ejemplo, demos de ejemplo a Sandra.
Sandra hizo esta actividad. Me dijo, profe, ¿me la revisa? Y yo le dije, claro que sí. Entonces, ¿qué planteó ella como pregunta de investigación? ¿Qué tipo de vehículos puede utilizar en el transporte de carga para agricultores del municipio de Jacopí, Cundinamarca, con bajos costos de flete? ¿Y qué tipo de convenios puede obtener con grandes contribuyentes en la ciudad para la venta de estos productos cultivados? ¿Qué hizo ella? De acuerdo a las necesidades que ella requiere en su entorno, en su comunidad, ella hizo estos planteamientos, pero eso es específicamente de ella. Mire, dice, elaboró esta propuesta de investigación. ¿Cómo? Pues le puso el título, hizo un resumen, le puso unas palabras claves, una justificación, identificó un problema, pero todo en torno a la pregunta de investigación, porque recuerden que en clase, si ustedes miran las sesiones en línea, para que ustedes no se tengan que ir a buscar al historial del chat, porque para eso tienen un ambiente virtual de aprendizaje. Ustedes miran en agosto, en Fundamentos de Investigación, ve, y hay oculta una, ahorita se las pongo visible, no sé por qué está oculta. Y acá yo les expliqué, ustedes ven acá más, y ahí dice que se revisó. Se revisó orientar investigación formativa según referentes, analizamos estos resultados de aprendizaje y usted mira, aquí lo que hice fue revisar una pregunta de Elmer que me trajo a clase. Entonces esa no fue la primera sesión. Voy a revisar en julio, como estamos viendo de aquí cada 15 días y así. A estos derechos fundamentales, no. Fundamentos de investigación. Yo voy a ver qué fue lo que yo expliqué de la pregunta. Entonces ustedes van y revisan qué expliqué ahí de la pregunta de investigación, cómo la hice. Miren que por acá les expliqué que esto era del tema de la idea de investigación y cómo la tenían que delimitar. ¿Por qué les digo esto hoy? Porque la pregunta de investigación es la que nos va a ayudar a realizar nuestra propuesta de investigación. Yo lo que les recomiendo es que aquí en la actividad de proyecto 4, que es donde está el material de formación de fundamentos de investigación, se vayan y le den clic y miren que aquí está muy claro cómo se delimita el por qué investigar y aquí el proyecto que incluye. Y yo me voy a la idea de investigación, pero me voy a la característica de esa pregunta de investigación. Entonces, yo aquí tengo que abordar ese tema, pero determino cuál es el alcance, identifico cuál es el problema, reconozco la población. Les decía que la población es como el universo y los elementos objetos de estudio, como dice aquí, miren chicos, que es que ustedes deben de mirar. Yo sé que a veces no es fácil entrar a clase, pero traten de mirar el historial, tomarse el trabajo de leer qué es lo que yo les dejo acá, porque yo lo hago es para los que no pueden venir. Entonces se miran este videíto y este otro, y con eso me mandan a mí y yo les corrijo. Ella me mandó eso y miren, yo le traté de ayudar. Entonces yo le dije específicamente o le di esta socialización de lo que ella me mandó y le dije, y estos son los puntos de mejora. Pero le dije, está buena la idea y la propuesta quedaría de esta forma. Mira que ya, propuesta de investigación reformulando lo que ella envió. Y le pusimos un título, la pregunta de investigación la pulimos, le pusimos los objetivos, la metodología
los resultados esperados y el impacto. Y ya, pero porque ella formuló su pregunta de investigación. La formuló acá, mira. Entonces, es formular la pregunta de investigación y me lo pueden mandar por acá, por este chat, y yo les retroalimento. ¿Desde dónde viene? Del material, mire, el 2.3. Además, ahí en ese chat yo les di un resumen. Miren que yo les di el resumen para que no se pierdan. Lo que pasa es que eso fue ya hace días. Yo entiendo que se están perdiendo, pero ya no vamos a ver más transversales. Seguimos viendo solo lo técnico. Que yo les dije acá. Mire, resumen sesión. Pero esto es de operación logística. Espérenle, busco en... Es que hay mucho material a veces. Yo los entiendo, pero tienen que tratar de revisar. Mire, por ejemplo, este es el material Canva, pero yo lo de fundamentos, el resumen de lo que tenían que hacer, se los mandé hace días de los días antes de ver operación del transporte. Mírenlo acá. Características de la pregunta a investigar, vea. Ahí están. Eso está del 22 de julio. En la guía en donde estaba. Y que básicamente lo que se centraran es en ver que la investigación, en fundamentos de investigación hay unos conceptos básicos. Ustedes céntrense en hacer la pregunta de investigación, me la envían por el chat y yo les retroalimento. ¿Qué es lo importante? Que esa pregunta de investigación esté centrada en un problema que tenga que resolver de logístico de transporte en su comunidad. Y de esa forma se hace la pregunta y yo les ayudo a pulir la propuesta para que les pueda servir para resolver para resolverle a la comunidad, que les ayude a que su fundamento de investigación realmente le aporte a la comunidad. Ahora sí me entienden. Emprendimiento es hacer el Canvas, que ya les dije dónde estaba, que eso tiene que ver con su idea. Puede ser que usted una las dos cosas. Usted puede en Canva establecer, ¿cierto? El emprendimiento en torno a una necesidad que tiene la comunidad. Y usted podría inclusive, la investigación le sirva como herramienta para que el emprendimiento sea más exitoso. La que me hizo la pregunta fue Natalia. Natalia, dime qué problema has visto en tu comunidad que tenga que ver con transporte, que tenga que ver con la temática. No sé, profe, pues ahí sí ya me tocaría como, pues ponerme bien a pensar una problemática que tenga mi comunidad y entonces, pues de acuerdo a eso El buscar. alcance, la población general, a la que le vas a estudiar y así. ¿Listo? Bueno, Ok, ya sí, señora. Sí, ya me quedó más claro. Muchas pensé que te había gracias. salido de la sesión. Bueno, y eso. Y ya de lo que hay que hacer, de lo del componente técnico, es esto. Les muestro de una vez para que no se me pierda. Del componente técnico, si tienen dos pendientes. Esto es de AP4, que es lo único que nos falta para quedar listos al día en AP5, que es lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo en AP5? Solo operación de transporte, que fue lo que hoy vimos. En operación de transporte, actualmente solo hay activas 2 evidencias. ¿Por qué no les he abierto más evidencias? Porque pues la idea es que todo lo entreguen esta semana ya como últimas fechas. La infografía era hasta ayer. ¿Por qué? Porque era más conceptual. No era hacer, digamos que nada más que estudiar y hacerla. Y el diseño de caso está para el domingo 8, que es más de lo que hemos venido viendo, pero ahí no hay más.
Las evidencias, imagínense, de fundamentos de investigación solo eran 2 y de emprendimiento solo eran 2, porque la de la P4 se las valía también. La de la propuesta de marketing se las quise valer para no atafagarlos. Entonces miren que no es más, realmente no es que sea mucho. Inclusive si usted proyecta su problema de investigación bien, eso le puede servir para el emprendimiento, que es lo que se analiza en Canvas. Mírate esa grabación y seguro que vas a entender perfectamente. Bueno, mis chicos, ahora sí porque ya es tarde. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Buenas noches. descansen mucho. Feliz noche a Gracias. todos, que descansen.